tardes, bienvenidos a este acto de 9 semanas de Siembres. Antes de, que no quiero subirlo mucho porque no tenemos críos, no sé si quedarán aquí, voy a bajar bien. De buenas tardes a la visita. Pues bienvenidos a este acto de la 39 semana de las Siembres Estudiantes. Quiero empezar agradeciendo a la Consejería de Cultura, de Educación y Cultura, al Servicio de Planificación Lingüística y Normalización en concreto, que una vez más cuente con nosotros para ayer uno de los actos de la Semana de Siembres. Vaya 5 años que venimos convocando el premio Semana de Siembres de Poesía Asturiana para los escolinos de la zona, del Concello, y esperamos que sea la última de las convocatorias. Muy prestoso con vosotros que en el aula de las metáforas, este foro de creación lírica, la situación lírica, como nos presta decir, no ya solo los poetas muy conocidos, de mucho nombre, sino que puedan dar también con nosotros una y otra vegada los futuros grandes poetas, estos niños que ahora están empezando a escribir. Algunos ya son repetidores, ya vamos viendo cómo algunos niños ya ganaron el año pasado o el anterior, con lo cual ya estamos creando esa cantera de poetas muy mozos que algún día ganarán también los grandes premios de la poesía asturiana, como fue el caso de Pablo Suárez, que nos acompañará en este acto a partir de muy pronto. Quiero agradecer también no solo a la Consejería y al Servicio de Planificación Lingüística y Normalización, a todo el equipo que hacéis posible la semana y que hacéis posible que estemos nosotros también implicados y involucrados en esto, sino también al Ayuntamiento de Grau por financiar, por apoyar, por estar siempre con nosotros, por estar haciendo que la aventura del aula de las metáforas, que la aventura que inició vaya casi 15 años Fernando Beltrán, se llama realidad, cada vez más fonda y cada vez más impactante, no solo en Grau, sino en el conjunto del ámbito poético nacional. El acto va a consistir, como todos los años, en la entrega de los premios. Vamos a ir llamando a los críos, a los menos que ganaron, con las categorías correspondientes. Lo primero que vamos a hacer va a ser subir aquí al micrófono, leer el poema ganador. A continuación, también van a pasar a recoger los diplomas y después van a pasar a recoger los libros agregados. Una vez que terminemos, una vez que acabe el acto de entrega de los premios, vamos a asistir a una actuación poético-musical de Pablo Suárez y de Chino Limpio. Pablo Suárez fue el ganador del último premio Joan María Cebal, uno de los más prestigiosos de la poesía asturiana de estos últimos años. Es filólogo, es especialista en lengua asturiana y también el responsable del Servicio de Normalización Lingüística en la comarca de la Sidra. Poeta en asturiano, poeta en castellano, autor no solo de poemas, sino también de relatos, autor también de cuentos breves, colaborador como columnista o crítico de ellas publicaciones, revistas, periódicos, en muchas de las revistas de los últimos años, de las más importantes también, en el ámbito de la literatura asturiana, podemos leer poemas inmediatos suyos, y este premio, Joan María Cebal, creo que podemos decir que viene a consolidar o a reconocer una voz distinta, una voz que es la voz de la mayoría de los poetas que están escribiendo y que están aclamando muchos de esos premios. El jurado del premio Joan María Cebal, a Pablo Suárez, reconocía, yo parte del acta que escribió, reconocía el nivel lingüístico y estilístico y la brillantez de las imágenes del texto que suega de vez la tradición
tradición más clásica con las referencias más pop. Yo tuve un deterioso grado, se me muy difícil escribir 3 líneas para definir un libro premiado, pero yo creo que este libro que se titula Lito Babilonia, un libro que, en efecto, xuntan estas apreciaciones que hizo o xuntar. Por una parte, el nivel lingüístico y estilístico del libro ya de patentes, llenos a un poema del libro, no sé si será así, vamos a comprobarlo, y creo que esa brillante de las canciones, efectivamente, es patente. Es una poesía en la que la imagen, el hallazgo, está muy presente y en lo que vertebra, lo que da la capacidad, lo que da sentido, y ese enternecer, la tradición más clásica, con referencias más pop, creo que hay también una seña de identidad de la poesía de Pablo Suárez. Creo que hay un reconocimiento a un tipo de poesía que, antes, incluye la poesía que se fai de forma mayoritaria, tampouco axustada aos moldes máis calillados por la poesía dos últimas décadas, e creo que tamén é interesante que moi brevemente recordemos algunas palabras de Pablo Xe en una entrevista que se publicó hace unos pocos días en la prensa regional, porque ahí piensa que, creo que con razón, que el canon de la poesía de las décadas de los 80, de los 90, y una poesía que seguramente por un exceso de cultismo, no sé si es cultismo, pero seguramente también por un exceso de reiteración de fórmulas que encontramos una y otra vegada, muy pocas variantes, de una escritura que fai que el público de alguna manera se distancie de ella también, ¿no? Haya algún tipo de rechazo de esta. Yo creo que la escritura de Pablo Suárez apegase a la gueta do maior averamiento, justamente a la lengua que se fala. Él dice expresamente que esa es una de sus intenciones, y creo que parte del corazón de su poesía es precisamente este. Y en la poesía sigo gozando ideas suyas, muy mal cosas, seguramente, pero ideas suyas, es una poesía que fai lo posible por recuperar a súa original condición, a súa original función oral. La poesía, al principio, fue oral. La actuación que hoy vamos a escuchar funde la música y la poesía, y seguramente será uno de los caminos, los vías por los que tenemos que caminar en el mundo de la poesía. Bien, yo no quiero cansarnos con estas palabras, quiero luego agradecer que hayáis contado además con nosotros para este acto. Quiero agradeceros a todos los presentes también que estéis con nosotros esta tarde, que participéis en esta fiesta de la poesía con estos críos futuros poetas. Ojalá podamos en el futuro esto. Quiero daros los ganadores y sin más preámbulos y sin más variables por mi parte, vamos a pasar a la entrega de los premios. Entonces, por favor, José Antonio García Fernández, presidente del Servicio de Normalización Lingüística y Normalización de los Estados de Asturias, Plácido Rodríguez, concejal del Ayuntamiento de Cultura, Cabral, Luis Castellero, miembro del Xurao, son las personas que van a entregar los premios. Entonces voy a ir leyendo los ganadores. Vais saliendo, pasáis por aquí, veis el poema, cogéis. Aquí ponéis los premios, aquí los hilos. Entonces empezamos con mención de primera categoría, mención de honor para el poema La mía vida, del que es autor Mario Martínez Méndez, del tercer V del Colegio Público Bernardo Mediero. Sabemos que xintar, ni sabemos que facer. Voy colar pa casa
ahí el micro. Espera. Caballero, cava hasta el pelo.
pasamos a la tercera categoría. Y dentro de la tercera categoría, un premio que es para el poema Ayuna de Inés Flórez Cuesta, segundo grupo de la ESO del Instituto Ramón Areces. Cada noche que te miro, pienso en toda la gente que marchó. Vuelvo a mirarte y intuyo. ¿Por qué? ¿Por qué marcharon? La mía vida estaba fecha a ellos. Y ahora no sé qué hacer. Solamente me queda tirar para adelante y seguir con la mía vida. Ahora encuéntrame solo. Tengo que intentar a luchar por la gente que me quiere y no por la gente que no me importa. Bueno, parece que esto suena mucho. Cuando entré aquí pensé esto. Yo ya tuve aquí la capilla Los Dolores de Raúl. Yo ya tuve aquí mucho antes de estar aquí. Vine con cresta y una cabra en 1999. En aquella, las personas, y era un río, y había de los montes, de las cúpulas, había magdalenes, mirad ahí, arriba, todos los magdalenes que hay. Yo vine con la idea de pañales y pastear, ya que sintiéramos un problema a un tal Diego Ratón, falar de tierras, les cuales era cielo, el suelo, les cuales la propia caída era la extensión,
les cuales nadie era padre o fillo, toda la xente era abuelo, nieto, nada más. Veníamos a meditar en cuantos que gravitábamos. Llegamos en el momento exacto de la historia de Babel, en el cual todavía se entendían los pueblos a pesar de falar lenguas distintas. Daquella, la torre de Babel era un pozo y comunicábamos por medio de fogueres que prendíamos misiones y cada foguera era una letra y según ardía, así falábamos en Babel. Una vez convertido esto en Babel, en un sitio donde hay magdalenes, se puede agarrar. Ya podía el mundo ser así, de fácil, Bueno, un poema que fala sobre la identidad. Y como vamos somologiándonos en esto, que vamos siempre más allá buscando la nuestra identidad. Más allá, sin más. Quisiera volver a los 90 y comprarme un melón solo para flipar, volver a los 80, volver al último, non tan un proyecto. Si yo ya fui, el mío bisabuelo Sisto llevó de sidra en 1952, fui Cristo, un neandertal, levanté los castros cuanta ya y rogué con Roma la bendición. Volé Babel, y ahí cabe un pozo donde dejé escrito en un papel pequeño que el negro y un color y no la ausencia de ello, y la mañana un peixe, y como tan libre, invento la democracia y la bombilla que no funde, adaptóme a los ciclos y soy hippie del solsticio y de equinoccio, siempre igual, siempre güey, buscando la cebolla, capa a capa, como buscando una piel propia. Más o menos todo este libro que vos decían, Little Babilonia, que ganó el premio este año. Porque llevo muchos años hablando con ellos, son muchas historias locales ellos, y por eso no os voy a decir de cuál cosa. Yo soy de Japón Universal, que grabo donde ya se lo campo también. El Día Mundial fue el Día Mundial de los que pierden el bus y la que amenaza insultando del pastor Dogueres y de la sierra. El Día Mundial de la gente a la límite, el carnet, los que perdieron todos los puntos, de los puntos suspensivos vitalicios, de la puntería de Mechas y Escurres, del cabodaño de la ruina y el bicentenario de la muerte de cualquiera, el martes internacional de la vitamina, siempre y el Día Mundial de algo, pero nada más uno de cada muchos, y el domingo y vienes tú a verme. Bueno, porque yo aquí falo de muchos conocidos y muchos collados en este libro, y digo, bueno, los libros que me regalen a mí, una parte son para estos, ¿no? Y cuando el libro es un chaval, porque este poema, un día tuvo dando palabras como un documental sobre los caballeros templarios que él vio en la tele, ¿no? El típico que sabe de todo, pero que no sepa de nada, ¿no? Y cuando el libro dice, bueno, mira, voy a decir una cosa, nunca hay un libro, pero estoy a ver si es verdad. Bueno, él ya escribió ese poema, y me has explicado estas cosas de los templarios. Entonces, bueno, más un
guía, nin follado, muchos meses diarios obligatorios y nunca estaba permitido, encomiendo, levantarme de la mesa, nunca, no siendo el caso de esta vida. Pero los guardias que venían al Diao de Jerusalén podían disponer de más de 1000 caballeros soldados en menos de media hora. A los caballeros templarios, cuando morían, enterraronlos por riques, ya que la ropa, la manta de invierno, la manta de verano, una cota de malla, una espada, un cinto y una especie de calzón, todo ello pertenecía a la orden templaria y heredaba lo siguiente. La orden templaria tenía unas normas superestientes, por las cuales los miembros de la orden templaria no podían abandonar la galería a no ser que tuvieran una desventaja de 3 contra 1. Y todavía quedaban con los 2 años. Dios nos libre de la ira de la orden templaria. Dice, de verdad que eran paisanos como los de antes. Yo siento muy duro los españoles comunitarios en los países, no había quien pudiera tratar con ellos, eran torcidos en realidad, yo no lo querría de la orden templaria. Bien. Seguimos hablando de paisanos, ¿vale? Bueno, esto fue una especie de perversión o máscara que puso la figura de Buda para decirme que no sabía nada de Buda, entonces en vez de informarme para completar la información, completéla yo como me dio la gana. Primera pregunta que yo me fijé, y era si Buda era calvo o rapado, ¿no? Si era calvo, porque tú ves los fuegos que no tienen pelo, pero nadie te explica si Buda era calvo o rapado. Entonces primero convertirlo en uno de estos cabezas rapadas, ¿no? Y después de eso, como ya no era ya y no podía dar demasiado tiempo siendo lo mismo, porque estoy como Lichi, la poesía como Lichi me digo de estas formaciones, convertirlo en un paisano cualquiera faltoso de los que le tomamos, pero es varios muy a vez, ¿no? Entonces, bueno, los que no tengan un poco de referencias de cultura armónica, lo que fueron al principio son marcas de ropa que llevan cosas escritas. Pero bueno, el resto entiende eso. Bien, aquellos tiempos no existía la Inglaterra, ya que si no, a Buda, pintarían como Martins, una bomber, una elegante Hamilton. Ahora, Buda, bien, que picaba en casa, transmutábamos su panda inverso, lo cual quiere decir que tiene blanco negro y negro blanco, y el concepto su panda inverso. Dicen que fiche bien que todos estos mástiles que han tachado estas chapas y los clubes y los puños, porque si no me va a haber hostias que quieren. Ya que Buda tiene un tercer huello del que ve hablando y pegando a la mujer el paso de la mula a la anguila y de la anguila a la culebra. De hecho, tengo visto el tercer huello de Buda mirándome raro. La última fue en agosto, en la avenida de los 4 Sueces. Un día que yo bañé oriégano de los montes y Sandro el Prestoso tenía la piel del color de la tierra. Y otra fue también una bola en la fiesta de la calle San Antonio. Un año que marcharon de Sueces y vieron todos como mentiros. Cuando Buda bebe los chiles, siempre para la siguiente ronda y a veces dice cosas memorables, entre lo cual la vallada. Él predijo que me dejaba la moza en 1999, que Cristian iba a cortar el pelo después de 10 años de debate de algo, que nunca pasaba el smoking y que la crisis era otra más periódica que el capitalismo se estructura. Pero lo más guapo de todo, y que Buda predijo que yo me convertiría en animal marino. Así me compré un barquín guiando a la cata de Calabar, llegando pesco mucho, y allí vi una charana azul a que bailaba en twist, unos ramazos.
¿Hay alguien aquí que tenga algo de velcro? Un bolsillo, un playerín de estos que tiene un cierre de velcro, una cartera. Porque con el velcro faigo mellor este pueblo, porque faigo el efecto sonoro. De Babilonia sabemos que puede manejar un castellano, pero bueno, también puede ser traductor del mismo. Bueno, pues faigo los inventos, imaginaos cómo suena el velcro, ¿vale? Aquí falo como un político. Bueno, los poetas muchas veces falamos como políticos. Perdón, a ver si... No entra conmigo, cuando me reconecté que me... Bueno, pues vale. Yo muy poco recorrido. Pero la culpa ya mía si me comer por una casa. Bueno, vamos a hacer. Bien. Voy a adaptarlo al cuerpo, porque lo bueno que tiene esta poesía ahora es que pues si no tengo mucho tiempo. Bien. Bien, Llegará el día en que el Ayuntamiento de Grau derogue la ley de la gravedad. Velcro. Y los habitantes del concello de Grau tengan que forrar el suelo de velcro cema y los suelos de los playeros de velcro macho. Velcro. Para seguir pegados al concello de Grau. El alma también el cuerpo completo. Lo que llaman estado emocional. Ya suena como tires de pecho disparándose. También el velcro, y como la mona, pierde adherencia por el tiempo y es una metáfora de la vida como el hay velcro al final de cada camino, de los puertos abiertos al de Balu. Cuando acabe este acto, vamos a forrar todas las paredes de esta capilla, vamos a forrar todos velcro, felpa, molidino, todo de velcro, y nos vamos a apoyarnos en ellos con los nuestros chalecos blancos de velcro macho. Estaremos siempre de pie, como reyes a nuestra tumba, hasta que sea Babilonia no quiero que llega y para ir al cine o al centro comercial tienes que salir a los polígonos en esta radio de Babilonia.
Lo que en Babilonia no hay nada. Pero sí me acuerdo de cuando en Babilonia, por 5 duros, convidabas a la moza a la película y a un refresco. Y todavía, a la vuelta de Babilonia, tenías papipes. Y cada año que en Babilonia llegó la UEFA y podías ver en campo y mentra vaya guapo que era Babilonia. Babilonia cotizábase. Babilonia antes era todo edificios, fixaimos lo que vos digo, non tobraos, todo edificios. Babilonia cotizábase, Babilonia antes era todo edificios, había baile, xardinos colgantes, tocaban a chigre, perpaisano, con que yo no vuelvo a Babilonia, voy a ir a donde vaya Alejandro, imprestoso, y correr todos los festes del Bierzo con cresta y una cabra, mercar un bravo, esquina y perras, papillado como si fuera mío, y ahí echar un primazo y todas las tardes tan mancho y tan mancho. Yo escucho que hay gente, para estas cosas yo no digo ni que sí ni que no. Hay gente que dice que nos fumiguen, pero este rastro que dejan los aviones, pues dice que lo están fumigando. Yo no digo ni que sí ni que no, pero fíjense que por una vaca. Porque la idea era guapa por fuera, ¿no? Entonces, bien. Bueno, guapa. Oye, a ver, no quiero que me fumiguen. Vale. Los aviones del ejército acusados de vuelos comerciales a Norteamérica, de grandes empresas multinacionales, el rey, el papa, los masones, los extraterrestres, fumíganlos y convierten estos lunes en forbacha. Y nadie mandó que y llegamos la tarde con todo el veneno de la Havana, el aire arreciente a muerto y aquí nadie se casca. Fumíganos el alma de amor de esas procuraciones, la piel colorada de los tomates y hasta el corazón de la cebolla, la pica de los montes, la alma de los mares, los ríos y los grandes peces de la mar. Fumíguennos, máyennos, amigáncenos. Fumíguennos, máyennos, amigáncenos. Ya nadie va a velar después de esta fumigación en masa y a coro cantaremos en sueños el himno Zorro. Bueno, este es el poema casi el que más tiempo tiene el libro. Esto es bueno. Aquí somos dos del pueblo, no os tengo que explicar nada sobre Disney, sobre lo que son los animales de Disney y lo que son los animales de verdad, ¿no? Bueno, fijáis que una canción que fala de mamíferos y si no toca la banda sonora de Félix Rodríguez de la Fuente, está muy preparado, esto, hoy la música, los mamíferos, bueno, los mamíferos son como nosotros. Hay chimpancés que juegan al Super Mario. Los tolines, los delfines, son más inteligentes que un nazi. Abraza al oso como un amante. La gata escurre el pescuezo y miau. Bien. Los mamíferos son de colores, mírenlos desde un barco, los húmedos, un pelo suave. Los mamíferos dejan guapamente que los afalagan los niños. También, en cierto sentido, los mamíferos son como niños. Los niños molen. Vamos a poner que los mamíferos molen también. Solidarízate con Disney, salva las copias del peluche que viajan en barcos de China Oriental. Recicla la vaca de la cuenca que tiraron los vecinos en el portal. Pero, güey, come arroz con gambes. Mata a la mosca que quedó atrapada en la cocina. Pisa la cara. Desprecia a los animales que ponen huevos. Maldiz a la culebra que muerde, como al oricio que pincha, porque, cuidadín. La selva el león manda, aunque es que no vive
definitiva na selva propiamente dicha, sino na sabana, na ciudad, dominando los sapiens sobre los palombes, productos étnicos contra la cucaracha, hijos de murió muerto, arrollando de los canalones, a una isla desierta que María es un mamífero, cuando tenés la moza, comprarás un perro, y con ese perro, el mar, que tomarás una moza nueva con un perro, eran los vuestros fíos, películas de animalinos camamante, y alto ancesto pintaba caballos, jueves profundos, asesina, cuidad tu pelo de mamífero, peina la oveja, la llana, la hierba, la clina, llueva, a facer figuras de mamíferos, la nieve, medita como un panda, bébelo de la central leche asturiana, bendiz, en definitiva la leche que mamás de mamífero. Menos serios de este poemario. Va a ser que non queda... Bueno, espero que no acabe la frase. Va a ser que non queda moza curiosa neste prao, pero hoy domina los perros y vaya como mole. Pues yo sé, dando el rabo, oliendo a otros perros, son como guajes, pero pequeños y prestosos. Los perros son paisaninos, a veces más finos que nosotros mismos. Si fuera perro, molaba ser perro. Si fuera perro, ni amaba. Seguro que todos conocéis a algún de estos paisanones que parece que nunca tienen frío, ¿no? Pues bueno, este poema fue escrito a un amigo mío que da cuenta que nunca tiene frío. Entonces yo decidí esto. El primer día de invierno. Porque todo mamífero, mínimo sensible, percibe el día exacto en el que aporta el invierno, una sobrelección capilar de eventos, como acarrear butano o esa fea decoración, la nieve en estrellas, la nieve en los montes próximos, la inercia de abrazar abrigos, gatos, actos que lleven del invierno la noche. Una bola que el invierno empieza el día que Cristian, el gallo, vaya con chupa a los campos. Un cántico. Este es un paisano que es muy romántico. Precio, bravo, en el espacio exterior, ahora mozos. Venga, bravo, venga, vaya, bravo, venga, vaya, bravo, venga, vaya, bravo, venga, vaya, bravo, el otro día en Andrómeda y el perfecto, bueno, si tenéis que ver.
este poema tiene un convite, una invitación, pero ya no al espacio exterior, sino a, vamos a decir, a Punta Cana. Punta Cana. Hay bravos y veganos, lo que nos hizo paisanos y a la Yarinche o la mano. Europa depreda, Europa mató a los fríos, Europa mató a la madre de Pablo. Vamos a ir acabando ya con esta pequeña historia local. Bueno, me falta de cómo la xente construye extraños rituales, cómo también la xente se resiste a que en realidad se desaparezca, ¿no? Aquí en Aragón también se salían los domingos, ¿no? Como en la cola mierda, no sé qué, y había mato aquí a los residentes, ¿no? Pues falo un poco como la decadencia de esto, ¿no? Y un poema histórico. Solo que tocaba la polar así. Los domingos la polar no son lo que quieren, pero son mucho peor desde que desapareció la extraña pareja, la extraña pareja. Siempre dije que el apocalipsis iba a llegar, el domingo que no llegara a la bola, la extraña pareja, pero llevamos más de un mes sin saber de ella. Así la canta Plumi en el bar, muy preocupado. Ya que la extraña pareja era tan extraña que tiene tres: el rapero, el informático y el genio. Y la extraña pareja llegaba los dos domingos a la misma hora y bebían todos exactamente lo mismo: casos de vino con casera, 3 rondes, 16 cachis de vino con casera o más, y después vienen hasta la vitro y tomaban otra y acababan después llegarse tomando una en el diario si os daban tiempo en el orden, ¿no? Todos los domingos igual, vuelta a empezar, y era como un ritual dado que sabíamos el club. Yo que iba a pasar todos los domingos igual, pero donde va más de un mes, no tenemos ni idea de lo que fue de la extraña pareja, y léelo en un almacén de refrescos pregunta, pero que en Estivalia no se bebe casera, y yo que pensaba que el mundo iba a acabar el domingo, que no viniera la bola, la extraña pareja, y sorprendentemente el mundo sigue aquí. Necesitamos poetas en asturiano para los años 30, que ya seréis un poco mayorinos. Hubo aquí versos que sonaron muy bien, así que a seguir practicando. Hubo aquí cosas que sonaron muy bien. Un aplauso sobre todo para los